Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, nosotros nos encontramos en el desarrollo de un foro que se está realizando donde se está hablando sobre el futuro político de la oposición venezolana. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el rector José Virtuoso. Un placer tenerlo acá en nuestras cámaras. ¿Cuál es el futuro de la oposición? Usted que también está dentro del Frente Amplio, ¿cómo usted ve esa iniciativa? Bueno, el futuro de la oposición en cualquier país es necesariamente dirigirse a ser gobierno. El futuro tiene que ser convertirse en gobierno, convertirse en una alternativa efectiva de poder. El problema fundamental que encuentra la oposición en el país para ellos son de dos tipos. El primero tiene que ver con el cierre de los canales democráticos para que ello pueda ser así. Efectivamente no contamos con condiciones electorales, no contamos con condiciones institucionales que permiten que haya una transición, una alternabilidad en el ejercicio del poder. Y por eso las críticas tan fundamentales a este próximo proceso electoral. Pero por otra parte, también hay un problema del propio liderazgo de la oposición que consiste en su capacidad de conexión con la gente, la capacidad de representatividad. Yo diría que la oposición pasa por una terrible crisis de representatividad, de conexión con la gente. Entonces, los dos grandes retos que tiene que vencer el liderazgo de oposición, para precisamente convertirse en una alternativa de poder en Venezuela. Consiste por una parte en obligar al Estado, obligar a la actual élite de poder a generar las condiciones o a abrirse a aquellas condiciones que hacen posible una transición electoral y democrática, y por otra parte conectarse con la gente, conectarse con la gran mayoría del pueblo venezolano que está profundamente descontenta con esta situación, para movilizarse en esa dirección y para efectivamente presionar en la búsqueda del cambio. Usted habla de una conexión. ¿Cómo se puede conectar si no hay un líder, una cara visible que lleve el liderazgo de la oposición y que la gente, la sociedad tenga a quién acudir o quién ver en esa misma representatividad que usted está señalando? Bueno, los liderazgos precisamente se conforman en la medida en que hacen. Uno no es que se gradúe de líder y después va a probar que efectivamente es líder, sino que el líder se forja, se hace, se constituye en la medida en que efectivamente puede lleva adelante esa tarea. Entonces yo creo que nosotros tenemos, bueno, tanto el liderazgo convencional de los partidos, de los grandes partidos políticos de oposición, pero también tenemos liderazgos intermedios, también tenemos liderazgos jóvenes. Por ejemplo, una buena parte de nuestros diputados de la Asamblea Nacional es gente joven, gente que ha venido haciendo política en estos últimos años, liderazgos regionales. Entonces, hay que, yo diría, yo creo que es el momento de que emerjan muchas caras intentando jugar ese papel de liderazgo que tanto se requiere en la sociedad venezolana. Usted llama de obligar al Estado. ¿Cómo se puede obligar al Estado cuando hay un sinfín de pronunciamientos de carácter internacional no avalando este proceso electoral tal y como está concebido, pero continúan adelante, inclusive con la situación que se está presentando con el Esequibo, que también ya Guyana acudió a La Haya y ellos han dicho que cualquier sentencia que emerja de La Haya tampoco es vinculante con Venezuela? Parece que hay una desconexión a cualquier pronunciamiento de carácter internacional, más allá de que Venezuela esté suscrito o no a esos pactos y convenios internacionales. Bueno, yo diría que eso es en apariencia. Evidentemente, lo que tenemos es una escalada de pronunciamientos a nivel internacional desde distintas instancias, de distintos países, de distintas organizaciones. Por supuesto, el gobierno lo que hace es refutarlos y hacerse el sordo, pero en realidad sabemos que eso no es así. El gobierno efectivamente
sabe que eso limita su capacidad de acción y sus posibilidades de acción y por lo tanto está terriblemente presionado por esa situación. Pero no basta con esa presión internacional, hace falta que esa presión internacional se conecte con la presión nacional interna, hace falta activación, movilización ciudadana, hace falta pronunciamiento ciudadano, hace falta eso, que la ciudadanía en todo el país pueda manifestar lo que efectivamente desea y quiere en Venezuela. Dentro del Frente Amplio, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes dentro de esta conformación y aglutinamiento de esfuerzos van a emprender para de alguna manera hacer presión interna social para empezar a conectar nuevamente con los problemas sociales y económicos que tiene la sociedad venezolana, valga la redundancia? Bueno, está pendiente lo que se planteó en el documento original del Frente, lograr generar esa gran unidad, esa gran unión nacional entre todos los sectores de la vida nacional. Hace falta llegar hasta el último rincón, hasta el último barrio de este país, promover que los ciudadanos se organicen, se reúnan, expresen lo que desean y buscan y se vaya conformando un gran tejido social que exprese eso que la sociedad quiere y busca. Bien, palabras del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, en este foro donde se está analizando el futuro de la oposición. También se encuentran acá otros dirigentes, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática como del Parlamento venezolano. Acá está Negal Morales, quien es secretario de la Asamblea Nacional. Usted forma parte de los partidos políticos, estuvo dentro de todo este proceso que se dio dentro de los mismos partidos. ¿Cuál es el futuro de la oposición? Parece que hay una ruptura entre la credibilidad que puedan tener los partidos políticos y la sociedad y sus problemas. ¿Hacia dónde debe ir la oposición ahora en este momento? Sí, la gran pregunta sobre el futuro de la oposición tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tenga de articularse nuevamente un tejido social y un tejido político en función de un solo objetivo. Los países que han salido adelante, inclusive el ejemplo de gobernabilidad que tuvimos en Venezuela durante los 40 años de democracia, fue producto de lograr acuerdos y consensos dentro de la sociedad. En ese momento la sociedad del 58 era una sociedad donde los partidos podían ponerse de acuerdo en un proyecto de país. Hoy la sociedad es mucho más compleja, tiene gremios, tiene empresarios, tiene sindicatos. Entonces el llamado que estamos haciendo en el foro de hoy y en la invitación a constituir el Frente Amplio Venezuela Libre es la posibilidad de constituirnos todos en un espacio de concertación que permita varios puntos en particular. En primer lugar, ponernos de acuerdo todos en rechazar la pretensión del gobierno nacional de perpetuarse a trocha y mocha con un parapeto que no es tal elección. En segundo lugar, comenzar a dibujar lo que es un gran acuerdo de gobernabilidad que permita que todos los sectores del país se involucren en lo que tiene que ser el futuro de Venezuela. En poder dibujar cuál es la sociedad posible, el rescate institucional e inclusive el plan de país que debemos aplicar al salir de esta pesadilla. Y por supuesto, cómo enfrentar a un gobierno que cercena las libertades públicas, que cercena las libertades democráticas, que cada vez se encierra más y se aísla ante un mundo global, y cómo enfrentar esa realidad que es definitivamente abocarnos al tema del reclamo social. Esta nueva etapa del Frente Amplio es una etapa de organización, de llevar las estructuras políticas y sociales que hoy hacemos convergencia en este espacio, llevarlo a los niveles no solo regionales y municipales, sino que en cada urbanización, en cada barrio, en cada caserío, en cada calle, en cada centro de votación, existe una estructura del Frente Amplio que se aboque a la discusión y al reclamo de los problemas sociales. Nada más para este mes se han reportado 378 protestas que tienen que ver con servicios públicos, se han reportado 150 protestas que tienen que ver con hambre, se han reportado alrededor de 200 protestas que tienen que ver con ausencia de medicina. Este es un país que está efervescente de tantos problemas sociales y que necesita que el pueblo alce su voz, y esa es la articulación del Frente Amplio. Hoy hemos venido a discutir aquí que los venezolanos rechazamos la pretensión de perpetuar el hambre, la miseria y el desabastecimiento en Venezuela, que estamos recibiendo la ayuda solidaria, los ojos del mundo puestos sobre Venezuela, como lo hizo el presidente Macron, como lo hizo la comunidad internacional a través de la Unión Europea, como lo está haciendo el Grupo de Lima, como lo ha hecho el gobierno peruano y como lo ha hecho la Organización de Estados Americanos. Venezuela está en el ojo del mundo, porque hoy los venezolanos estamos luchando por conquistar nuevamente la posibilidad de vivir en democracia. Es por eso que hoy estamos dibujando puntos fundamentales:
más organización en el país, fe y esperanza de que vamos a salir de esta pesadilla, un gran acuerdo de gobernabilidad que permita que todos nos integremos, un proyecto de país claro que permita que todos los venezolanos, los mejores talentos se incorporen a la recuperación de Venezuela y que permita que nuevamente entonces entren todos esos venezolanos que han tenido que irse a buscar oportunidades en otras partes. ¿Qué fallas tiene aún la oposición venezolana en este momento y qué están haciendo para solventarlas? ¿Y qué puede hacer la oposición venezolana dentro del país para pues abrir una salida a la crisis que se vive actualmente? Lo primero es que entender que ya no es un problema de los partidos por un lado y de la sociedad por el otro. Solo los partidos no hemos concretado la posibilidad de abrir un espacio para el cambio. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que madurarlo, y eso hay que digerirlo. Nos necesitamos todos. Ya no puede solamente el sector político, ya no puede solamente el sector social por un lado, ya no pueden los estudiantes por otra parte, ya no pueden los sindicatos solamente abocados a sus problemas laborales, ya no pueden nada más los empresarios abocados a sus problemas de producción y al cierre de empresas todos los días y reclamando eso. La necesidad que tenemos en este momento es la articulación completa de una sociedad unida para poder reclamar. ¿Cuál es la próxima etapa? Una unidad superior, entendiendo que todos somos necesarios, que nadie monopoliza y que nadie hegemoniza un espacio como este, que los políticos no somos más importantes que los empresarios, ni los empresarios más que los sindicatos, ni los sindicatos más que los estudiantes o que la sociedad civil, que nos necesitamos todos para enfrentar esta situación que hoy estamos viviendo, rechazar la pretensión de hacer un parapeto que no tiene, en primer lugar, ni siquiera las mismas condiciones que en el año 2015 se presentaron para las elecciones parlamentarias. Ayer dimos en el Frente Amplio una rueda de prensa muy clara y contundente que hoy ratificamos. Las condiciones con las que fuimos a las elecciones parlamentarias del 2015 no son las mismas del 2018, se han deteriorado, se ha roto la credibilidad que tenía el pueblo frente a su poder electoral y por lo tanto hoy eso que se está intentando hacer el 20 de mayo no es un proceso. Por lo tanto, en esas condiciones, el pueblo venezolano no participa y lo rechaza. Ese escenario pasa obligatoriamente por un escenario electoral que aparentemente, como va el del 20 de mayo, es inevitable. Va a haber una ratificación del presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República, sean las condiciones que sea, con el rechazo que sea. ¿Qué va a pasar el día 21? Que es lo que se pregunta todo el mundo. Yo rechazo, no voy a votar. Se cumple el llamado o el escenario ideal para la oposición. Nadie va a votar. ¿Qué va a pasar el 21 de mayo? ¿Qué se le dice a esa sociedad que está esperando una respuesta para el 21 de mayo? Sí, el escenario ideal para la oposición no son las elecciones del 20 de mayo. El escenario ideal para la oposición es que la presión internacional y nacional haga que se suspenda y se logren condiciones electorales para un nuevo proceso replanteado con observación internacional y con los lapsos y tiempos necesarios y las garantías para que haya una verdadera expresión de la voluntad de los venezolanos. Si eso no es así y si el gobierno pretende continuar a trocha y mocha con ese parapeto de proceso, lo que tendremos el 21 es una sociedad mucho más fraccionada, pero mucho más organizada a través del Frente Amplio. Tenemos un gobierno deslegitimado a nivel internacional, tendremos un gobierno con situación de ingobernabilidad interna y tendremos la profundización de los problemas. Por lo tanto, yo se lo digo con mucha responsabilidad al señor Nicolás Maduro, que entienda que si intenta llevar esta pretensión hasta el 21 de mayo, lo que va a profundizar el hambre, va a profundizar el desempleo, va a profundizar la migración, va a profundizar el desabastecimiento. Y eso es responsabilidad exclusivamente suya, porque no tiene el sentido de Estado, porque no tiene el sentido de desprendimiento y no tiene el sentido de venezolanidad, que pareciera que no lo tiene, para entender que el pueblo venezolano necesita una expresión de credibilidad, un proceso que realmente le devuelva a los venezolanos la credibilidad en el sistema electoral y en la democracia y en los cambios pacíficos, y que sea el pueblo el que decida. Lo que usted está pretendiendo hacer es imponernos una dictadura y los venezolanos estamos aquí rechazando esa pretensión y vamos a estar a través del Frente Amplio con toda la sociedad reclamando los problemas sociales en pie de lucha para impedir que esa pretensión llegue a su fin. Ya como secretario de la Asamblea Nacional estamos viendo que está la incorporación de varias propuestas de ley. ¿Cuál es la agenda que tienen al menos para este primer periodo de la Asamblea Nacional, legislativamente hablando? Sí, la Asamblea Nacional se ha puesto como objetivo estar al lado de los problemas de la gente. Hemos estado discutiendo, en primer lugar, por ejemplo, ese parapeto de moneda digital que significa un endeudamiento para el país, que es el petro. Producto de los rechazos y de los acuerdos aprobados en la Asamblea Nacional, hoy el petro es rechazado en el mundo.
En la Asamblea Nacional hemos abierto todas las investigaciones que tienen que ver con los desfalcos y con la corrupción de este gobierno. En la Asamblea Nacional hemos denunciado lo que tiene que ver con las inequidades en el proceso electoral y por eso se ha abierto ese rechazo internacional. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, como único órgano legítimamente electo por el pueblo, se ha convertido en el espacio de debate y de foro de discusión que permite dar los insumos para que la ayuda internacional se materialice en función de los temas concretos que hay en el país. Por lo tanto, vamos a seguir al lado de los temas de desabastecimiento, de los temas del hambre en Venezuela, luchando por los servicios públicos, denunciando cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos, denunciando los casos de corrupción. Estamos trabajando fuertemente en una agenda legislativa que permita presentar el proyecto de abastecimiento eléctrico en Venezuela. Estamos trabajando en función de una agenda legislativa que permita dar herramientas para paliar la situación social que viven los venezolanos. Hemos denunciado abiertamente la migración de los venezolanos y hemos abierto puentes y hemos establecido acuerdos que han permitido que resoluciones internacionales como la de ACNUR y como la de los países que están recibiendo innumerables cantidades de venezolanos en el mundo abran las puertas. Ese es el papel de la Asamblea Nacional y es lo que vamos a seguir haciendo. Desde ese foro parlamentario, no solamente denunciar, sino plantear propuestas y lograr ser la voz de esos venezolanos que hoy están sufriendo de hambre, de desabastecimiento, de falta de medicinas y que están buscando oportunidades en otras partes del mundo. Y en palabras de Negal Morales, quien es secretario de la Asamblea Nacional, también se encuentra acá en este foro la diputada María Gabriela Hernández. Ustedes como parlamentarios, también como integrantes de los partidos políticos, ¿qué hacer en medio de este escenario tan complejo y que no avisora un futuro claro para los partidos políticos y mucho menos para la oposición en su conjunto? ¿Será que la Mesa de la Unidad Democrática como concepto ya caducó? Lo primero es mantener la esperanza en alto como individuo y como sociedad, como nación. Lo segundo tiene que ver con el entendimiento de lo que es la naturaleza de un régimen que hoy tiene apoderado las estructuras del Estado y fundamentalmente las estructuras de gobierno. Entender la naturaleza de un régimen mafioso como este nos puede dar la ruta para nosotros enfrentarlo. Una ruta que dentro de los canales que nos ofrece la Constitución podamos hacerle frente para, digamos, superar este momento tan terrible que vive el país. ¿Cómo interpretar eso en el distanciamiento que hay de la sociedad con los partidos políticos y con los políticos? En realidad la gente al parecer no está creyendo en los políticos ni en la palabra de los políticos. Bueno, de eso se ha encargado el gobierno de una manera muy eficiente, no solamente cortándonos los canales de comunicación, salvo estos que tienen que ver con los canales alternos que nos permiten todavía comunicar algunas ideas, pero desde la misma Asamblea, que como órgano del Poder Público Nacional debería tener un canal poderoso de comunicación, pues se nos hace muy difícil a veces transmitir todo lo que hacemos y todo lo que vamos dirigiéndole al país en acciones para poderlas concretar. Y no solamente es el tema del aislamiento comunicacional, sino del aislamiento territorial. Para los diputados y para las personas, para el ciudadano común, se nos hace muy difícil ya dirigirnos de un estado a otro, de una ciudad a otra, de un municipio a otro, de una calle a otra. Todas estas dificultades tienen que ver con que el gobierno pretende aislar al ciudadano, aislarlo de sus instituciones intermedias, de sus colegios, de sus gremios, de sus asociaciones de vecinos, de sus asociaciones políticas, de su Asamblea Nacional, que hoy por hoy es una de las pocas rendijas de libertad que nos quedan a los venezolanos y que debemos aprovechar al máximo, meternos por ella para poder no solamente esperanzarnos, sino prepararnos ante un régimen mafioso, como está calificado criminal, violador de derechos humanos, sobre todo para un evento que pronto vamos a vivir en la nación. Esa mafia convoca a unas elecciones que no son tal, porque no vamos a elegir en ese fraude, como lo ha denominado la Asamblea Nacional. No va a haber una elección porque los ciudadanos en Venezuela desde hace mucho tiempo, cuando van a votar, realmente votan pero no eligen, y esto lo sabemos muy bien quienes venimos del interior de la República, de cómo se constriñe el voto, de cómo se asiste, perdiendo su cualidad fundamental, que es el secreto, y de esta forma entonces hemos dicho que no hay manera de ir a atender esta convocatoria a una elección para elegir el cargo más importante de la nación, que es la presidencia de la República, sin acompañar un fraude. Es decir, que debemos ser firmes y fuertes para
arrebatarle a este régimen lo poco que le queda en su legitimidad, que es la legitimidad de origen, porque la legitimidad de desempeño la perdió como violador de derechos humanos. Le queda una legitimidad de origen porque realmente se reconocieron los resultados de las elecciones hace 6 años, pero que debe serle arrebatada en esta oportunidad. Y ese día, al final del día, cuando ellos anuncien sus resultados fraudulentos, que los anuncie quienes conforman esa red de fraude, pues entonces los venezolanos deberemos tomar acciones y debemos ver a este régimen mafioso ya sin ningún tipo de legitimidad. Ya para finalizar, porque está a punto de comenzar el foro, ¿cuál es el llamado desde esta acera política a la acera política de enfrente que lidera de alguna manera Henry Falcón, que va a ir al proceso electoral? Al menos no se le ve intención de retirar la candidatura, más allá de que las condiciones estén dadas o no. Que debe hacer honor a su palabra. Si algo debemos reivindicar en la política es la palabra honesta que hemos dado al país. Y cuando él se inscribió, él indicó que de no haber las condiciones electorales se retiraría. Naciones Unidas, el país, todo el mundo está diciendo que no hay condiciones electorales, pero el mayor ejemplo de que no hay condiciones lo sufrió en su humanidad el diputado Teodoro Campos hace unos días, a quien envío mis palabras de recuperación pronta. Muchísimas gracias, la diputada María Gabriela Hernández, que también forma parte de este panel que va a estar analizando el futuro de la oposición. Ya lo tuvieron acá a través de nuestra señal, el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, también Negal Morales como secretario de la Asamblea Nacional y también integrante del equipo del Frente Amplio Venezuela Libre, y también María Gabriela Hernández como diputada de la Asamblea Nacional, en medio de todas las consideraciones en relación al panorama político electoral inmediato, y lo que se busca no es una abstención, al menos lo que así han avisorado quienes de alguna manera nos están llamando a legitimar este proceso electoral tal y como está convocado para el próximo 20 de mayo. Lo que se busca es que no haya una legitimidad más allá del cargo de presidente de la República, la legitimidad que debe tener de origen quien esté al frente de la primera magistratura del país, también dentro de todo lo que tiene que ver con la dinámica de la oposición. Ellos han planteado claramente la necesidad de que haya una reconexión de la oposición con esa sociedad que está padeciendo problemas de alimentación, problemas de medicina, y que realmente está buscando en otros países del mundo lo que no consigue en Venezuela. Esa conexión debe existir por parte de los partidos políticos para de alguna manera presionar a lo interno, y eso acompañarlo con toda la presión internacional que se viene haciendo por parte de los diferentes diputados y los organismos multilaterales que se están pronunciando en contra de este evento electoral del próximo 20 de mayo tal y como está concebido. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es FPI TV.